En este caso me piden calcular el potencial eléctrico de un punto equidistante de dos cargas de 5 microcoulomb. Entonces, te dan las cargas. La carga 1, que es 5 microcoulomb, es decir, 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y me dice que están separadas por 1 metro. La distancia es 1 metro. Es decir, tenemos una carga acá y la otra carga acá. Y la distancia que hay entre ellas es 1 metro. Quiere decir que como me dicen que tiene que ser equidistante, aquí es 0,5 metros y aquí es 0,5 metros. Entonces, me están pidiendo el potencial eléctrico. Entonces voy a calcular el potencial de la primera carga, que va a ser igual al potencial de la segunda carga. Entonces, el potencial es igual a la K por la carga entre la R al cuadrado. Entre la R. Si quiero calcular el potencial, sería la K, que es 9 por 10 a la 9, por la carga, que es 5 por 10 a la menos 6, dividido entre el R, que es 0,5. 9 por 5 entre 0,5. 9 por 5 entre 0,5. Eso es 90. Por 10, 9 le quitamos 6, me va a quedar 3. Por 10 elevado a la 3 voltios. Quiere decir que el voltaje es 90 por 10 a la 3. Pero este es el de una. Pero como son dos, entonces el voltaje total va a ser la suma del voltaje de la primera más el voltaje de la segunda. Y como las dos son iguales, entonces el voltaje total va a ser 90 por 10 elevado a la 3 más 90 por 10 elevado a la 3. Quiere decir que esto va a ser 180 por 10 elevado a la 3 voltios. Ese sería el primero. Vamos con el segundo. En el segundo me están pidiendo calcular el trabajo que se requiere para mover una carga de 2 coulomb. Entonces necesito el trabajo para mover una carga de 2 coulomb entre los terminales de una batería de 12 voltios. El potencial o la diferencia de potencial es 12 voltios. En este caso, el trabajo es igual a la carga por la diferencia de potencial. Quiere decir que el trabajo va a ser la carga, que es 2 coulomb, por la diferencia de potencial, que es 12. Quiere decir que el trabajo va a ser 12 por 2, 24. Vamos con el siguiente. Bueno, aquí 24, la respuesta correcta es, por supuesto, 24. ¿Qué potencial existe en un punto si una carga de 1 microcoulomb, te estoy dando una carga de 1 microcoulomb, que sería 1 por 10 a la menos 6 coulomb, colocada en ese punto, posee una energía potencial? Energía potencial, te están dando la energía potencial, que es 10 a la menos 4. Y me están preguntando el potencial. Me están pidiendo el potencial o la diferencia de potencial. B. Entonces, si quiero calcular la diferencia de potencial,
U es igual a la carga por la diferencia de potencial. Entonces, en este caso te estoy dando la U y te estoy dando la carga. Simplemente calculo la diferencia de potencial. La diferencia de potencial va a ser igual la U entre la carga. Es decir, la U que vale 10 a la menos 4 dividido entre la carga que vale 1 por 10 a la menos 6. En este caso colocamos la misma base y restamos los exponentes. Menos 4 menos 6. Quiere decir que delta B va a ser 10, aquí menos 4 más 6. Esto es 10 elevado a la 2 y 10 elevado a la 2 es 100. 100 voltios. Entonces la respuesta correcta es 100. Vamos a ver este. Dice, se transporta una carga de 0,5 microcoulomb desde un punto en el que potencial es 100 voltios. Entonces se traslada una carga, te estoy dando una carga que se va a trasladar, que es de 0,5 por 10 a la menos 6 coulomb, desde un punto en el que potencial es 100 voltios. Vamos a decir potencial en A, que es 100 voltios. A otro en el que potencial, vamos a decir que el potencial B es 200 voltios. ¿Qué trabajo realizará la fuerza eléctrica? Entonces, me están pidiendo el trabajo. ¿Ok? Entonces, como me piden el trabajo, recordemos que el trabajo es igual a menos la carga por la diferencia de potencial. Y recordemos que la diferencia de potencial es igual al potencial en B menos el potencial en A. Entonces, si yo quiero, primero calculo la diferencia de potencial, que es el potencial en B, sería 200 menos el potencial en A, que es 100. Quiere decir que la diferencia de potencial es 100. Pero yo necesito el trabajo, quiere decir que el trabajo va a ser igual a menos la carga, que es 0,5 por 10 a la menos 6 multiplicado por 100 voltios. Y esto va a ser menos 0,5 por 10 elevado a la 6, sería 0,5 por 10 elevado a la menos 6, y eso multiplicado por 100. 5 por 10 a la menos 5. Entonces sería menos 5 por 10 a la menos 5. Y estos son joules. Esta sería la respuesta. Bueno, vamos con el siguiente. Ok, aquí me piden calcular el potencial en el punto A, sabiendo que para trasladar una carga, me piden calcular en el punto A el potencial, sabiendo que para trasladar una carga de 5 por 10 a la menos 6, desde un punto B de 5 voltios de potencial, se ha necesitado hacer un trabajo de 670 joules. Bueno, aquí me están pidiendo el potencial en B. Entonces, decimos, el trabajo es igual a menos la carga por la diferencia de potencial.
Y recordemos que la diferencia de potencial es igual a el potencial en B menos el potencial en A. Así que si resolvemos esto, aquí me va a quedar que trabajo es igual a menos la carga y voy a sustituir acá. Potencial en B menos potencial en A. Como me dan el potencial en B y me están pidiendo el potencial en A, lo tengo que despejar. Así que si quiero despejar, primero voy a quitar esta carga que está multiplicando, la voy a poner dividiendo. Así que me va a quedar menos, pasando esto para acá, y me va a quedar que el potencial en B menos el potencial en A. Ahora, como queremos despejar el potencial en A, entonces simplemente este potencial en A me lo voy a traer acá positivo y me va a quedar potencial en A menos el trabajo entre la carga va a ser igual al potencial en B. Pero como nosotros queremos calcular el potencial en A, lo que hago es que esto que está negativo lo llevo al otro lado positivo. Así que el potencial en A va a ser igual al potencial en B, que es 5, más el trabajo, que es 670, dividido entre la carga, que es 5 por 10 a la menos 6. Entonces, el potencial en A va a ser 5 más. Aquí voy a dividir 670 entre 5. Y me da 134. Y la potencia la voy a escribir, como está abajo negativa, y la voy a escribir arriba positiva, para que me quede 10 elevado a la 6, pero positivo. ¿Ok? Y si yo hago esta suma, sería 5, lo voy a sumar con 134 por 10 a la 6. El resultado me va a quedar eso que tengo ahí. 134. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y un 5. Y estos son voltios. Este sería el resultado. Y para terminar, vamos a seleccionar esto. Para borrarlo. Y vamos a hacer el último, que sería el 14. Entonces vamos a hacer este. Este fue el que te dije que tenía unos errorcitos. Pero vamos a hacerlo. Dice, determinar, según la figura, los potenciales en A y B y calcular el trabajo que se realiza para transportar una carga de 150 coulomb desde A hasta B. Entonces, fíjate que aquí me dan esta primera carga, que es la carga fuente, que sería, esta es la carga que sería 50 coulomb. ¿Ok? Y tengo la RA, que sería de 10 centímetros. Tengo la RB, que sería de 20 centímetros. Entonces, acá, si yo uso este coulomb, uso centímetro, uso gramos, uso dinas y uso ergios, esto es un sistema de unidades. Y aquí, con este sistema de unidades, la K es igual a 1. ¿Ok? Pero si por el contrario yo uso coulomb, uso metro, uso kilogramo, uso joule y uso newton, si uso esto, la K vale 9 por 10 a la 9. ¿Ok? Eso tengo que tenerlo presente.
En este caso, como tengo este coulomb y tengo centímetro, entonces yo voy a tomar la K igual a 1. Ahora, teniendo eso, vamos a hallar el potencial. Sabemos que el potencial va a ser la K por la carga entre la distancia. Entonces, vamos a calcular primero el potencial en A. Potencial A, que va a ser la K que vale 1, la carga que vale 50, entre la distancia, que sería, como estamos hablando de A, sería la distancia de A, que es 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, ahí yo voy a calcular el potencial en A, que sería 5 por 1, 5, entre 1 da 5. Pero esta unidad, como aquí estamos hablando en este sistema, esta unidad no se llama voltio, se llama estequiovoltio. ¿Ok? Entonces, esa es un errorcito acá, que aquí no me dan voltios, sino las unidades están mal. ¿Ok? Entonces, no da voltios, sino estequivoltio. Ok, vamos con el potencial en A. Vamos con el potencial en B. ¿Cómo calculo el otro potencial? Bueno, simplemente sustituyo K por la carga entre la distancia. Y como ahora estamos hablando de B, pues simplemente lo que vamos a sustituir es la distancia en B. Y me va a quedar 50 o 1 por 50 dividido entre la distancia, que esta distancia ahora va a ser la RB, que es 20. Y aquí me va a quedar 2,5. 2,5 es thank you voltio. Está voltio. No sé cómo se dice. ¿Ok? Bien. Ahora me faltaría calcular el trabajo que se realiza para transportar una carga. Esta es la carga móvil, la de 150 coulomb. Esta coulomb. Quiere decir que si yo quiero trasladar una carga de 150 coulomb, entonces acuérdate que para trasladar una carga yo necesito realizar un trabajo que va a ser igual a menos la carga por la diferencia de potencial. Quiere decir que el trabajo va a ser menos los 150 multiplicado por la diferencia de potencial. Y acuérdate que la diferencia de potencial sería el voltaje final menos el voltaje inicial. Este sería el voltaje en A. Entonces, sería la carga que es 150, el voltaje en B que es 2,5 menos el voltaje en A que es 5. Quiere decir que el trabajo va a ser menos 150 por 2,5 menos 5 me va a dar menos 2,5. ¿Okay? Y aquí multiplicamos, que sería 150 por 2,5, 375. Y menos por menos me va a dar más, así que aquí va a ser esto. Ahora, el trabajo aquí no me queda en Joule, porque estoy en otro sistema de unidades. El trabajo acá se llama ergio. Así que aquí serían 375 ergios. Y por último, hacemos este. Tenemos una carga que es de 8 por 10 a la menos 9 coulomb, porque dice 8 nanocoulomb. Y se coloca en un punto P y me dice que la distancia es de 40 milímetros, es decir, 40 por 10 a la menos 3 metros. Y me dice que que tengo otra carga 1, vamos a decir carga 2, que va a estar a 12. ¿Cuál es la energía potencial por unidad de carga en el punto P? Ok. Entonces, como es en el punto P, quiere decir que la carga que me está generando la diferencia de potencial
es la carga de 12, ¿ok? Aquí está el punto P y aquí tengo una carga que tiene 12 microcoulomb. Esta es la carga que me está generando el potencial o la diferencia de potencial. Entonces, esta carga, quiero calcular el potencial. Ahora, el potencial va a ser esa carga dividida entre la distancia que hay desde P hasta la carga, que es 40 mm, 40 milímetros. Entonces, sería K por Q entre la R. Ahora, la K es 9 por 10 a la 9. La carga es 12 por 10 a la menos 10 a la menos 6. ¿Ok? 12 por 10 a la menos 6. Y la R es 40 por 10 a la menos 3. Entonces, si sacamos el voltaje o el potencial, va a ser 9 por 12 entre 40. Que da 2.7. 2.7. Y esto da por 10 elevado, aquí tengo 9 menos 6, me quedan 3. Me quedan 3. Y menos 3 sería 9 menos 6 menos, vamos a ponerle aquí un paréntesis, menos 3. ¿Ok? Porque aquí tengo multiplicación de potencias de igual base y una división. Entonces, aquí arriba se suman los exponentes y aquí abajo se restan. Por eso es que pongo 2 veces el menos 3. ¿Ok? Que al final va a quedar como una suma. Quiere decir que eso me da el exponente, me da 6. Entonces, esto va a ser la diferencia de potencial, el potencial eléctrico. Va a ser 2,7 por 10 a la 6 voltios. Y te preguntan, bueno, te dicen cuál es la energía potencial por unidad de carga en el punto P. Cuando te dicen energía potencial por unidad de carga, lo que te están diciendo es el voltaje, porque acuérdate que energía dividido entre carga me da voltaje. ¿Ok? Y ahora me preguntan si sufrirá algún cambio. No sufrirá ningún cambio. ¿Por qué? Porque no depende. Porque no depende de la otra carga. Fíjate que depende de una sola carga.